Max y sus desafíos en la escuela. Este es el tercer libro de la serie Max y sus desafíos. El primero en el inicio, el segundo, el escape, y este se desarrolla en la escuela. Querida Ruth, las cosas se fueron complicando. Para distinguirnos de los demás, pensaron cosas muy complicadas. Teníamos que usar una estrella de David de color amarillo. ¿Dónde se ponían esa estrella de David? Nos la teníamos que poner en algún lugar visible, en la manga del saco o en el frente del lado izquierdo. Lo que ellos querían era que fuera bien visible. Pero Ruth, esa no fue la única forma en la que nos discriminaban. Un día mis padres me dijeron que además de la estrella de David, deberíamos incorporar a nuestro nombre otro. Así en los documentos sabrían que éramos judíos. Max, de ahora en adelante te llamarás Max Israel. ¿Qué? ¿Por qué? Y Betty dice, ¿y a mí? Yo no entiendo nada. Toda la vida me llamaron Max, y ahora porque a otros se les ocurre, me llamarán Max Israel. Max, en casa te vamos a seguir llamando Max. Me acuerdo que Betty quedó muy sorprendida. ¿Y a mí me llamarán Betty Israel? No, querida Betty. A ti te llamaremos Betty Sara. En casa te llamaremos Betty. No, a mí no me gusta Sara. No podíamos comprender cómo de a poco nos negaban todo. No podía jugar con mis amigos, no podía comprar en algunos comercios, no podía ir a las fiestas, y ahora tenía que usar la estrella de David y nos cambiaron el nombre. A mí tampoco me gusta que me cambien los nombres, pero es lo que tenemos que hacer. Y si me llamara Sara, entonces sería Sara Sara. Es horrible. Recuerdo que mi padre nos mostró el papel donde decía que nos teníamos que cambiar de nombre y lo de la estrella de David. Mi madre estaba llorando. Pero abuelo, es terrible. Ustedes no aceptaron eso. Les estaban cambiando la identidad. Era una época muy dura. No tenías otra posibilidad que aceptar las decisiones o irte. Pero hoy la gente se puede cambiar el nombre. Yo tengo una amiga que los padres se cambiaron el apellido, pero nadie los obligó. Fue porque quisieron. Un día fui a la escuela, me acompañaron mis padres. Yo ya usaba la estrella de David. En la puerta estaba Hans con su papá. Nos saludaron, pero no se acercaron mucho. Era la primera vez que iba a la escuela con la estrella de David, y además debía usar el nombre Israel. En la entrada de la escuela nos formaban a todos los niños y recuerdo que teníamos que hacer el saludo nazi. Yo me quedé parado a un lado esperando que pasara ese momento. Mi papá estaba conmigo. Luego entramos todos a la clase. Ese día me sentí muy raro. Tuve la sensación de que ya no pertenecía a ese grupo de niños. Ese día vimos como un libro llamado El hongo venenoso. Era terrible, porque hablaba de nosotros mismos, diciendo muchas cosas que yo sabía que no eran ciertas. Hoy vamos a leer un libro nuevo que nos permite reconocer a los judíos y ver cómo son. No puede ser. ¿Qué pasa? Estábamos cada vez peor. Lo primero que nos enseñó el maestro fue cómo distinguir judíos. Yo me quería ir de la escuela, pero hice un esfuerzo y me quedé. Yo no entiendo por qué la nariz es como un 6, si la mía no es así. Sí, pa. Recuerdo que decían que las barbas de los judíos estaban infestadas, pero ni mi papá, ni mi abuelo, ni nadie de la familia tenía barba. Pero ¿cómo podían tolerar todo eso? Es que no era lo único, fue
horrible. Ruth, nos decían y mostraban cómo distinguir los judíos explicándonos en la clase los rasgos que tenían. ¿Te imaginas si eso ocurriera hoy? Me resulta impensable. Después en el recreo los niños jugaban al fútbol, las niñas a otra cosa, y otros jugaban a la mancha. Era divertido, pero yo no participaba. Mis padres nos contaron que los nazis habían prohibido que tuviéramos en casa palomas mensajeras. De esa manera perdíamos la única forma que teníamos para comunicarnos con otros pueblos cercanos. Es decir, que ni palomas podían tener. Era horrible, y lo peor es que en ese momento no sabíamos qué hacer. Querida Ruth, las palomas mensajeras volaban cientos de kilómetros. Volaban más rápido que la velocidad de un auto. Nosotros las mandábamos a Malsfeld, un pueblo no muy cercano a Weissenfeld. No, yo me quedo con mis palomas. Me acuerdo que antes de despedir a las palomas, Betty se acercó a hablarles. Queridas palomas, parece que nos tenemos que separar. Solo quiero decir que no estoy de acuerdo. Estoy triste y con rabia. No puede ser que no podamos tener las palomas. Betty, ya pasó. ¿Qué le vamos a hacer? No es culpa de mamá y papá. Ese mismo día vi desde la ventana otro desfile, pero esta vez eran muchos más. Venían de otros pueblos y hacían mucho ruido. Cantaban. Decidí no mirarlo. Corrí la cortina y me puse a llorar. Todo esto es horrible, ya no aguanto más. No los quiero. Mi mamá entró al cuarto y trató de consolarme. Yo estaba mal, muy mal. Max, ya estamos casi decididos a irnos. Papá y yo estamos tratando de ver cómo nos vamos y a dónde. Pero mamá, ¿y a Hans no lo veré más? Como podrás darte cuenta, eran momentos complejos para mis padres. Estaban comenzando a decidir que íbamos a emigrar. Pero si bien en ese momento no me di cuenta que solamente hablábamos alemán y no sabíamos si íbamos a Estados Unidos de América, donde como tú sabes hablan inglés, o si íbamos a Uruguay o Argentina, donde hablan español, o a Palestina, donde el idioma era hebreo o árabe. Sí, era muy complejo. ¿Te imaginas lo que significa otro idioma, otra cultura, otra comida, otro clima? ¡Qué momento! Además, Ruth, en ese momento no pensás por qué querés irte rápido. No podíamos llevarnos casi nada. Llegaríamos a un lugar donde comían cosas distintas, el clima era diferente, la cultura, todo era diferente. Ruth, mi papá recién me había enseñado a jugar al skat. Es como el truco en Uruguay o en Argentina, pero mucho más difícil. Yo ya no tenía con quién jugar al skat. Opa, pero seguramente aprenderás otro idioma, así como jugar a los juegos de acá. Sí, claro, de hecho hablamos español y aprendí a jugar al tropo, al truco y a la conga. Opa, ¿qué pasó con Hans, Otto y Daco? Con Otto no nos vimos más, salvo en la escuela. Con Hans seguí jugando a escondidas. Y Daco eran con Betty mis grandes compañeros. Los domingos de mañana iba a estudiar hebreo e historia del pueblo judío en una parte de la sinagoga. Había más salas chiquitas donde un maestro nos enseñaba esas cosas. Allí íbamos Lothar, Fred, Doris, los tres eran Rosenblatt, es decir, primos. En la clase de hebreo e historia judía, el maestro nos contaba cuentos que eran bastante entretenidos. Maestro, ¿cómo se escribe de derecha a izquierda?
¿Pero a qué jugaban con Hans? Con Hans nos seguíamos viendo, pero solamente en nuestras casas. Los padres de Hans tenían miedo que nos vieran juntos en la calle. Ahora te toca a ti. Al que se le cae, pierde. Jugar con Hans era hermoso. Pienso que ya pasaron más de 50 años y nunca más supe de él. Me encantaría poder verlo. ¿Tú te imaginas cómo sería hoy Hans? Seguramente casado, con hijos y una nieta tan linda como tú. Como te había contado antes, en esa época mi papá me acompañaba a la escuela. Hans y Otto iban por su lado. Un día no me acuerdo qué pasó, pero ni mi papá ni mi mamá me pudieron acompañar. Fui solo a la escuela. Cuando llegué estaba el maestro en la puerta y controlaba. Ese día no me dejó entrar. Max, hoy no podés entrar. ¿Pero por qué? Allí mismo tomé la decisión de ir a ver lo que pasaba. Hice como que volví a mi casa, pero intenté entrar por detrás. Estuve un rato mirando por la ventana y vi que seguían con ese libro espantoso que hablaba de nosotros. Me fui corriendo para casa. Cuando llegué estaban mis padres y Betty. Yo no entiendo, dicen que tenemos una nariz larga, pero todo el mundo tiene nariz. Dicen que tenemos barba y vos, papá, no tenés barba. Pero el padre de Fritz tiene una enorme barba. Dicen que todos nos dedicamos a los negocios y de la familia todos trabajan en el campo. Papá, son todas mentiras lo que dicen. Lo que dicen no es cierto. Ruth, la cosa se iba complicando. Al principio no podía jugar con mis amigos. Después no podía comprar en nuestros negocios, ni nosotros en los de ellos. Luego los médicos ya no nos atendían. Nos cambiaron los nombres. No podíamos hacer casi nada. Era espantoso. Mi papá y mi mamá se las pasaban llorando. Lloraban a escondidas, pero yo igual me daba cuenta. ¿Y después qué pasó? Vinieron a mi casa las SS. Entraron violentamente. Le pidieron a mi mamá oro, plata y dinero. Nosotros éramos pobres, pero algo habíamos guardado porque mis padres estaban preparando la emigración para algún lado. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Entraron a la casa y revolvieron absolutamente todo buscando plata y oro. Cuando se estaban yendo, mi mamá tenía tanto miedo que los llamó y les dijo que el dinero estaba escondido debajo de un florero. Vengan, vengan, aquí está todo el dinero de nosotros, pero déjenos tranquilos, por favor. Pero abuelo, ¿le dio el dinero? Y sí, Ruth, en esas circunstancias y con tanto apremio y miedo, uno hace cualquier cosa para salvarse. Fin del cuento.